Entonces vamos a empezar con Génesis capítulo 34. Génesis capítulo 34. Y estudiando este capítulo, lo primero que vamos a estar analizando si esto fue un acto de justicia o fue un acto de venganza. Sabe que siempre en las novelas hay este episodio donde hay un drama, algo muy fuerte que conmueve los sentimientos y nos pone a pensar, ¿esto fue algo bueno, fue algo malo? No sé si ustedes han visto cuando los protagonistas le ganan en algo al enemigo y uno se alegra, o cuando el enemigo le hace algo malo al protagonista y uno, ¡ay, qué pena! Bueno, hoy ustedes tienen que analizar si esto fue un acto de justicia o un acto de venganza, o puede ser que hayan sido las dos cosas. Se oye extraño, pero tal vez tratando de hacer justicia, realmente su corazón estaba en la venganza, y eso vamos a hacer ese pequeño análisis según vamos leyendo el capítulo 34 de Génesis. Vamos a considerar estos versos antes de comenzar. Vamos a considerar Génesis 34, 7. Dice, y los hijos de Jacob vinieron del campo. Cuando supieron lo que pasó, se entristecieron los varones. El primer sentimiento fue de tristeza. Y luego dice, y se enojaron mucho. Aquí viene segundo sentimiento, y se enojaron mucho. ¿Por qué? Porque hizo vileza en Israel acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. ¿Okay? Partiendo de este verso y Génesis 34, 31 es otro verso que vamos a considerar antes de analizar. Dice, pero ellos respondieron, ¿había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera? Son estos dos versos que vamos a tener en consideración para que cuando leamos y veamos el contexto, podamos analizar, ¿esto era un acto de venganza o era esto un acto de justicia? ¿Tenían ellos razón en hacer esto o no debieron haberlo hecho? ¿Qué nos dice el Señor a nosotros en situaciones que nos cause tristeza y que nos cause enojo? ¿Qué debemos hacer? Son las cosas que deben venir a nuestra mente cuando leemos este capítulo de Génesis 34. Así que con eso en mente, vamos a empezar a leer. Génesis 34, 1. Salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver las hijas del país. Lo primero que vamos a establecer es que Dina ya no era una niñita. Estamos hablando ya de una joven. Puede ser que fuera adolescente, puede ser que ya fuera una joven adulta. No tenemos los detalles, no nos dice cuánto tiempo ya llevaban ahí en la tierra donde se habían establecido. Por lo tanto, no sabemos exactamente qué edad tenía, pero sí definitivamente ya habían pasado varios años. Ya no era, recuerde, cuando Jacob llegó a esta tierra, eran niños. Tenía todos los niños pequeños todavía. Podemos decir que José tenía algunos, tal vez 2 añitos a lo mucho, y apenas estaban creciendo. Luego vemos ahora este episodio aquí, o este capítulo, donde ya nos lleva a un tiempo más adelante, un tiempo donde ya son adultos. Ese espacio en el medio no tenemos detalle de lo que pasó en ese tiempo. Así que debemos partir de la premisa o que están perdidos la otra parte de la historia, o que sencillamente no se escribió. Pero esto que se escribió aquí debe tener una repercusión. Es decir, ¿para qué el Señor permitió que esto se escribiera? ¿Tiene esto alguna enseñanza para nosotros? ¿O esto es simple y sencillamente letras vacías? No creo. Dice que la palabra de Dios no regresa vacía. Así que la palabra de Dios siempre lleva un propósito. Así que seguimos. Dice que esta joven salió a conocer, la joven del pueblo. Y dice, y la vio Siquén. Recuerden que ellos viven en la ciudad de Siquén. Así que lo primero viene a tu mente, espérate, Siquén. La ciudad se llama Siquén. Y dice que Siquén era hijo de Hamor. Ok. Entonces Siquén era un príncipe de aquella ciudad. Era un príncipe, era hijo del rey. Y la vio Siquén, el hijo de Hamor el Hebeo, que era príncipe de aquella tierra. Y la tomó y se acostó con ella y la deshonró.
cuando pensamos en esto, miramos la sociedad en la que vivimos hoy día y pensamos, wow, cuando un hombre se acuesta con una mujer sin estar casado con ella, ¿qué está pasando? Hoy día dicen nada, se fueron a vivir juntos, porque es algo muy normal. Pero según la Biblia, dice que la deshonró. Hay un asunto aquí de honra. Y si tú no has tomado a esa mujer para que sea tu esposa, tú la estás deshonrando. Esa es la enseñanza principal que vemos aquí. Claro, nuestra sociedad, donde vivimos, no ven las cosas así. Pero sí sabemos de otras culturas, especialmente culturas de otras, hasta con otras religiones, como por ejemplo islámicas o culturas arábicas, que tienen otra religión completamente diferente a nosotros, pero ellos aceptan que esto es una deshonra, que un hombre se acueste con una mujer sin estar casada, sin haberlo tomado con esposa. Todavía ellos teniendo 7 mujeres, escúchenme bien, esas mujeres tienen que ser tomadas como esposa y ellos hacer una especie de ritual, de conocimiento al pueblo de estas mujeres son mías y van las 7 a vivir conmigo y yo las voy a mantener a las 7 y todavía sí, esas mujeres son honradas como que le pertenecen a ese hombre. Una cosa increíble. Sin embargo, y claro, yo sé que cuando escuchan eso de que le pertenece a ese hombre, muchas personas se alarman. Wanda, pero nosotros no vivimos en el tiempo de las cavernas donde las mujeres le pertenecían a los hombres, nosotros somos libres. Bueno, la Biblia enseña otra cosa. Recuerden que una cosa es lo que el mundo enseña y otra cosa es lo que la Biblia enseña. Y la Biblia enseña que la mujer casada le pertenece a su esposo, que ella no es libre de hacer lo que le dé la gana. Y igualmente el esposo, cuando se casa, le pertenece a esa mujer y ya no es libre de hacer lo que le dé la gana. Así que no estoy hablando del tiempo de las cavernas, estoy hablando de un principio bíblico que tristemente hoy día no se está aplicando muchas veces ni siquiera en la iglesia. ¿Ok? Así que vemos aquí el asunto de la deshonra al tomar una mujer sin haberla tomado como esposa, sin haberla pedido a su padre. Dice, pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Parece que después de este acontecimiento, este muchacho empezó a hablarle a ella y al parecer ella también se enamoró porque ella no gritó, ella no salió corriendo, ella simplemente participó de esto. Más adelante vemos que ella estaba viviendo en la casa de él. Eso lo vamos a ver ya mismo, según vayamos leyendo. Así que él habló con ella y le habló al corazón de ella. Entonces, Siquén le habló a su papá, Amor, le dijo, tómame por mujer a esta joven. Se dan cuenta, invirtieron el proceso. Sabemos de muchas personas que han invertido el proceso. Primero, cogen a la muchacha, la deshonran y luego entonces la piden por esposa para que casarse con ella. Y bueno, por lo menos se casan, por lo menos llegan a ese punto. ¿Cuál era el problema aquí con Siquén? ¿Por qué esto era un problema? Vamos a buscar Génesis 24:37, que son versículos que ya hemos leído. Génesis 28:6 también ya lo leímos y vamos a ver por qué esto era un problema. Era algo que ni siquiera se podía pensar en esto, este asunto de tomar este hombre de la tierra de Canaán, tomar a una de las hijas de Jacob como esposa. Génesis 24:37, una hermana que lo busque. Génesis 28:6, adelante. Una hermana que vaya buscando Deuteronomio 7:3, que vamos a buscar lo que dice para la ley, cuál fue la ley que se puso para el pueblo de Israel. Y luego, 2 Corintios 6:14, van a buscar lo que le dice a la iglesia. Así que primero vamos a ver lo que le dijo a Abraham, a Jacob y a su descendencia. Sí, se lo dijo a Abraham, también se lo dijo a Jacob, se lo dijo a Isaac. Me faltó esa escritura. Tenemos la ley y tenemos la iglesia. Adelante, Doris. Y mi amo me hizo jurar diciendo, no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, en cuya tierra habito. Entonces vemos aquí a Abraham diciéndole al siervo, hey, no busque mujeres de Canaán para mis hijos. Esto era algo que Dios le había puesto a Abraham. Desde Abraham Dios se lo había dicho, no coja mujeres de Canaán para
Tus hijos ni le des tus hijos a ellos tampoco. El 28:6, Génesis 28:6. Vamos a ver ahora, lo mismo fue con Isaac. Isaac cuando fue a buscar, y cuando le dijo a Jacob para que buscara hijo, esposa, lo mandó. 28:6, una hermana que lo lea. Génesis 28:6. Yo lo tengo si nadie tiene. Adelante. Adelante. Léalo, Rosa. Ya va. Y vio Esaú como Isaac había vendido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de Ali. Oh, wow. De allí, de Padarán, de allí. De allí. Y que cuando le bendijo, le había mandado diciendo, no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Amén. ¿Sigo el 7? No, ahí está bien. No, ahí está bien. Entonces vemos, Abraham lo dijo, Isaac ahora se lo está diciendo a su hijo Jacob, Esaú lo está escuchando y ya sabemos que Esaú dijo, pues entonces de aquí que voy a coger mujeres para enojar a mi padre y hacerlo sufrir. O sea, pero no era lo que Dios había predispuesto para el pueblo de Israel, ¿ok? Luego en Deuteronomio ya venida la ley de Moisés, esa ley que se le fue entregada a Moisés, Deuteronomio 7:3, una hermana que lo pueda leer, Deuteronomio 7:3. Yo lo tengo, dice, y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Amén. O sea, le está diciendo, ni le das la tuya, ni coge los de ellos tampoco. Eso era parte de esa ley que se implementó más adelante en Israel. La misma ley venía desde Abraham. Recuerden que aunque no habían leyes escritas, las leyes existían. Dios le dio instrucciones, le dio mandamientos, le dio leyes para que él siguiera. Y estas leyes se repetían, se pasaban de boca a boca. El papá se lo pasaba al hijo y el hijo al nieto. Y así se seguía estas leyes de Dios entre el pueblo de Israel. En aquel tiempo la familia de Jacob, porque todavía no se habían formado todas estas 12 tribus, que habían miles de personas. Estamos hablando de un grupo pequeño, una familia específicamente, y con esa familia que Dios empieza a trabajar para formar esta gran nación. Y las leyes estaban ahí, aún antes de que existiera por escrito. 2 Corintios 6:14. Adelante. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Entonces vemos aquí hablándole ahora a la iglesia directamente, diciéndole, hey, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Así que vemos que esto no es algo nuevo. A través de toda la historia, Dios ha querido tener esta nación santa, esta nación apartada, esta nación que iba a vivir de una forma diferente, siguiendo los principios que Dios les daba, siguiendo la ley de Dios. ¿Ok? Entonces, seguimos leyendo el verso 5. Dice, pero oyó Jacob que Siquem había amancillado a Dina. Aquí tenemos otra palabra nueva aquí en sentido de que no la habíamos leído antes. Amancillado a Dina, su hija. ¿Qué quiere decir amancillado? ¿Alguna hermana tiene otra versión que no sea la Reina Valera, que pueda entender esa palabra? Porque cuando vemos palabras que no acostumbramos a usar, debemos buscar el significado de esas palabras, buscar otra versión, a ver qué me dice. A ver, amancillado. Dice, pero yo Jacob que Siquem había amancillado a Dina, su hija. Todas las hermanas tienen Reina Valera igual que yo. Ok, dice, estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos viniesen.
cayó, se quedó callado, no dijo nada. Él oyó lo que pasó, de que Siquem se acostó con Dina sin estar casada. Eso quiere decir que la deshonró. Volvemos a esa misma palabra de deshonrar. Versículo 5, Wanda. Sí, versículo 5. En la palabra Hispanoamérica dice, versículo 5, Jacob se enteró de que Siquem había violado a Dina, pero como sus hijos estaban en el campo con el ganado, no dijo nada hasta su regreso. Aquí dice en la PDT, se enteró que Siquem había deshonrado. Exacto. Entonces nos damos cuenta que esto era algo que no era bonito, ¿ok? Hoy día se le da tan poco valor, tan poco respeto a la mujer, y la mujer misma no se respeta a sí misma, no se le enseña que debe honrarse, que debe ella misma valorarse. A veces esta supuesta libertad en la que vivimos, donde somos libres, hacemos lo que nos da la gana, y no le enseñamos estas cosas a nuestras hijas, donde hay un asunto de una deshonra ante los ojos de Dios. Recuerden que no es solamente como el hombre lo ve, sino como Dios ve estas cosas. Entonces se dirigió Hamor, el padre de Siquem, a Jacob para hablar con él. Otra cosita, no sabemos el tiempo que pasó entre un episodio y el otro, o sea, no sabemos el tiempo que hay, solamente nos están dando detalles de la situación, y nos están repitiendo aquí una y otra vez, mira, este hombre deshonró a esta muchacha, pero ahora lo están pidiendo para que sea la esposa. Dice que los hijos de Jacob vinieron del campo, y cuando lo supieron, se entristecieron. Los varones se entristecieron y se enojaron mucho porque se hizo vileza. Aquí hay otra palabra que es la misma palabra de deshonra, mancillar. Ahora vemos vileza, que tiene que ver con maldad. La palabra vileza tiene que ver con maldad. Si ustedes buscan otra versión de la Biblia que tenga otra palabra diferente, pero dice que se hizo vileza en Israel acostándose con la hija de Jacob. Doris. Horrorizados. Horrorizados, algo mal, algo en la horrible. Nueva Traducción Viviente. Eso cuando dice que se enojaron mucho porque se hizo, ¿cómo dice la Nueva Traducción Viviente? Mientras tanto, los hijos de Jacob, al enterarse de lo ocurrido, regresaron del campo de inmediato. Quedaron horrorizados y llenos de furia cuando supieron que su hermana había sido violada. Y entonces, a veces la gente dice, pero mira, fue que ella la violaron. No es lo mismo cuando tú decides irte a acostar con un hombre, como que si tú lo decides, está bien. Si te violan es que estás mal. Pero no sé si se dan cuenta que es el mismo acto, donde hay deshonra igual. Piénsenlo. Hay una deshonra igual. Doris. En la Biblia de las Américas dice que se irritaron, se entristecieron y se irritaron. ¿Por qué? Porque Siquem había cometido una infamia en Israel acostándose con la hija de Jacob, pues tal cosa no debe hacerse. Ahí tenemos otra palabra, infamia. Son palabras que uno dice, wow, una infamia, una vileza, ¿sabes? Algo mal que no se debía hacer. Quiero que noten esto, lo que no se debía haber hecho. Quiero que noten esta parte en el versículo, porque esto nos dice que había unas reglas establecidas, habían una leyes, había un orden, y dice que esto no se debía haber hecho. Eso te da por sentado, pues entonces había una ley que decía que no se debía hacer. Esto no es algo que ellos de repente empezaron, no, espérate, déjame sacarme esto de la manga y ahora tenemos aquí una nueva ley. Ok, eso no se debe hacer y yo decido ahora que eso está mal. No, ya ellos, al suceder la situación, ellos dicen, esto está mal, eso no se debió haber hecho. Esto no debió haber sido así. Adelante, Alex. También hicieron algo terrible contra Israel. Acostándose con su hija. Entonces cuando vemos estas cosas, si nosotros miramos cómo Dios ve las cosas, cómo Dios nos la presenta a nosotros, tal vez nosotros empecemos a enseñar diferente a nuestros jóvenes y a nuestras jóvenes.
que empiecen a mirar sus cuerpos como lo que son realmente, que es el templo de Dios y no cualquier cosa. Pero sé que hoy día la libertad ha ido más allá. Adelante. Que yo estuve en una reunión, una reunión de negocios, y una mujer estaba hablando del éxito que había tenido, no sé qué, y entonces mencionó, no, porque cuando yo tenía 15 años, me iban a hacer una fiesta porque yo era virgen, porque se entendía que si me iban a hacer una fiesta era porque era virgen, y la mitad del salón se rió. O sea, como si eso fuera, no sé, como una tontería, ¿me entiendes? Como ella lo dijo como algo, ella iba a dar un ejemplo de que ella a su hija sí le hizo la fiesta o no sé qué, pero ella dijo, yo hasta virgen era, y todo el mundo riéndose, y yo dije, wow, esto es grave, porque la mitad del salón piensa que eso es como antiguo, eso no viene al caso, eso no funciona, y lo aceptan como algo real. O sea, yo digo, wow, estamos en un momento bien difícil, bien difícil. Y tristemente el pensamiento que tienen los jóvenes hoy día, ¿por qué? Porque no se le enseña cómo Dios ve las cosas, no se le enseña a lo que la palabra de Dios enseña. Y tal vez tú tratas de cuidar a tus jóvenes de estas cosas, pero sus amistades, esto es lo que le van a decir, no, sí, eso es antiguo, eso es algo pasado de moda, eso ya no cuenta. Yo escuché a alguien decir, no, es que la Biblia es algo que era para enseñarle a la gente de la antigüedad, no a la gente de este tiempo. Tú como que, ¿qué? No, que hay que hacer una Biblia nueva que esté modernizada y actualizada con lo que nosotros vivimos hoy día. Negativo. Dios es el mismo hoy, mañana y siempre, y Él no cambia, y su palabra no cambia, es la misma. Y los que vivan por su palabra serán salvos. Samaria. Ahora que la hermanita dijo eso, a mí me sucedió una situación en un viaje que estuvimos, pues, una situación con una de las muchachitas que andábamos y un jovencito que conoció en el viaje, y bueno, se encontraron en la habitación juntos. Yo vi lo que sucedió y yo pues le dije a las otras mamás, ¿qué hago? Le digo a su mamá, no le digo, yo no encontraba qué hacer. Y al fin y al cabo, bueno, pues las otras mamás dijeron, no, tienes que decirlo porque pues está poniendo a las demás niñas en riesgo, llevando niños a las habitaciones de las niñas, ¿no? La cosa fue que se formó tremendo chisme, tremendo bochinche. La mamá no me creyó para nada, o sea, que era que la de niño había ido ahí día, el niño no, un muchacho de 21 años, había ido a buscar un cargador de celular, que no había pasado nada, que fueron 2 segundos, que yo estaba exagerando, que bueno. La cosa fue que las niñas se molestaron, las otras niñas estaban en el grupo. Y cuando la señora pues estaba defendiendo a su hija, se paró una de las muchachitas y dijo, aquí no pueden decir que ninguna es santa, porque la única virgen es la hija de Mrs. Samaria. Y todo el mundo se quedó en la mesa como que, ¿ah? Y ella dijo, aquí a nadie puede hacer a ninguna santa, y mucho menos a su hija, porque aquí ninguna de nosotras somos vírgenes, aquí la única virgen es la hija de Mrs. Samaria. Y yo quedé fría, porque todas tenían 14, 15, 16 años, y la muchachita se paró y lo vociferó en la mesa. Las madres, bueno, fue un escándalo total. Las madres, terminó el viaje, terminó malísimo, pero después pues yo me sentí mal, ¿no? A la misma vez me sentí bien porque yo dije, wow, y después la niña vino de mí y me dijo, Samaria, disculpe por lo que dije, pero me molestó porque, o sea, la señora haciéndola a usted quedar mal como mentirosa, y yo sé que usted estaba diciendo la verdad. Y yo me molesté porque estaban tratando de decir que usted estaba haciendo un bochinche. Yo no quería hacer un chisme, yo simplemente estaba cuidando a las otras niñas, porque ella está llevando varones a los camerinos de las niñas, ¿no? Entonces, pues, en cualquier momento podía llevar otro y podía pasar algo con alguna de las otras niñas. Y ella dijo, yo me molesté muchísimo porque usted trató de defendernos y por eso pues dije lo que dije. Yo dije, niña, pero tú sabes lo que tú dijiste. Y me dijo, no, yo sé lo que yo dije. Y yo sé que lo que dije es cierto. Y yo dije, wow, me quedé con eso. Y después mi hija y yo hablamos del asunto, pero fue un poquito fuerte porque eran niños de menores que mi hija, hasta 14 años, 15, 16 años. Y la muchachita se paró y dijo, aquí ninguna es virgen, la única virgen es la hija de Mrs. Samaria, así que déjense de hacerse sus hijas santas. Wow. Quedé fría. La verdad fue fuerte. La verdad es que da pena, pero es una realidad que se está viviendo hoy día.
Es una realidad que se está viviendo. Y dice entonces que Hamor habló con ellos, con los hijos de Jacob, diciéndole: el alma de mi hijo Siquén se ha pegado a vuestra hija. Les ruego que se la deis por mujer. O sea, mi hijo está enamorado de ella, les ruego, por favor, désela por mujer. Quiero que noten aquí este proceso. ¿Por qué él tiene que pedir a esa muchacha para que se la den a su hijo? Si se dan cuenta, esto es lo que es un proceso de matrimonio. Es así como debe empezar, donde el padre del muchacho pide a la mano de esa muchacha, o hoy día aceptan hasta que el muchacho pida la mano de esa muchacha. ¿Saben ustedes que en Arabia no se permite que el muchacho pida la mano? El papá debe hacer ese proceso, no los muchachos. El papá le da a escoger a la hija quién está aprobado por él. Puedes escoger de esos 5 el que tú quieras. Están los 5 aprobados. Coge uno de esos. Ay, mamá. Y nosotros decimos hoy día, Wanda, pero ¿cómo es posible? ¿Tú crees que estamos en la época de las cavernas? ¿Cómo va a ser que para escoger y que para buscar? ¿Cómo que se aprobar? Que eso no tiene nada que ver contigo. Tú no te puedes meter en ese proceso. Eso no tiene nada que ver contigo. Bueno, según la Biblia, la familia sí tenía que ver en ese proceso. No sé si se acuerdan cuando el siervo de Abraham fue a buscar a Rebeca allá donde la familia. ¿Con quién él habló? Él la cogió, se la llevó a la muchacha. Ven, vámonos, te va a casar con un hombre. No, él fue y habló con la familia y le preguntaron a la muchacha dijo, sí, está bien. Y los hermanos y ok, pues entonces se hace este acuerdo entre las familias para que esos jóvenes se unan en matrimonio. Bueno, Hamor viene y le dice, vamos a emparentar con nosotros. Ustedes, vamos a emparentar con nosotros. Ustedes nos dan sus hijas y ustedes cogen la nuestra. O sea, vamos a hacer aquí un trueque y vamos a hacernos familia, todos nosotros. ¿Dónde estaba fallando esto? ¿Se acuerdan lo que le había dicho Isaac a Jacob? No le des tus hijas, no coja sus hijas, no emparente con la gente de Canaán. Ya había algo establecido. Le dijo, habita aquí con nosotros porque la tierra estará delante de ustedes. Moren aquí, negocien en la tierra y tomen de ella posesión. Siquén también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella, o sea, Jacob y su familia, le dijo, halle yo gracia en vuestros ojos y le daré lo que me digan. Lo que ustedes me digan, yo se lo voy a dar. A ese punto estaba el muchacho ahora después que había deshonrado a esta joven. Aumentad a cargo mío muchas dotes y dones, y yo le daré cuanto me dijere, y dame a la joven por mujer. O sea, ahora mismo él está dispuesto a dar dinero, a dar riquezas. Pídanme lo que ustedes quieran, yo se lo voy a dar, pero dénmela por mujer. El problema con esto es que había una violación completa a las ordenanzas de Dios. Este era el problema con esto que querían esta gente. Ellos querían ser amigos, ellos querían ser familia, vamos a unirnos con tus hijos, mis hijas, que se casen todos unos con otros. Había una violación a las ordenanzas de Dios. Ya sabemos que esta ordenanza venía desde Abraham, igual se le enseñó a Isaac y ahora se le estaba enseñando a Jacob y su descendencia. Pero respondieron los hijos de Jacob a Siquén. Y quiero que entiendan que esto que estaba pasando aquí era un engaño, ¿ok? Lo dice claramente la Biblia, dice que respondieron los hijos de Jacob a Siquén y a Hamor su padre con palabras engañosas. Ya en sus mentes estaba el plan de lo que iban a hacer. Y dice que estas palabras engañosas fue por cuanto habían amancillado a Dina, su hermana. Y les dijeron, no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a un hombre incircunciso, porque entre nosotros eso es abominación. Dense cuenta cómo ustedes ven aquí cosas que tienen que ver con la ley, cuando la ley todavía no existía, ¿ok? Miren cómo hay principios en las conversaciones de ellos
que tenían que ver con esos mandamientos que luego Dios se los da por escrito para que sea ley en el pueblo de Israel. Dice, mas con esta condición os complaceremos. Si habéis de ser como nosotros, ustedes tienen que ser igual que nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón. Todo el mundo aquí se corta el prepucio. Entonces le daremos nuestras hijas y tomaremos nosotros las hijas de ustedes y habitaremos con ustedes y seremos un solo pueblo. Ellos sabían que no debían hacer esto, pero ellos le están ofreciendo esto con palabras engañosas. Dice, mas si no prestáis oído para circuncidaros, si ustedes no se circuncidan, tomaremos nuestra hija y nos iremos. Vamos a coger a Dina y nos vamos. ¿Ok? Y le pareció bien a sus palabras a Hamor y a Siquem. Siquem, su hijo, ellos los dos dijeron, oye, esto parece bien. Ellos creyeron el engaño, hermana. Esto se oye, esto se oye nítido, sí. Vamos a circuncidarnos, vamos a ser igual que usted y vamos a hacernos familia. El problema es que ellos no sabían la ley que le había dado Dios a ellos. Ellos no sabían que ya desde su abuelo Abraham a Isaac ya le habían dado una orden de que no emparentaran con las familias de Canaán. ¿Alguien recuerda quiénes eran las familias de Canaán? Recuerden que toda la Biblia es una sola historia, no son diferentes historias, aunque pareciera, todo es una sola historia. ¿Quiénes eran esas familias de Canaán? ¿Quiénes habitaban la tierra de Canaán? ¿Los descendientes de quién? Come on. De Ham. Bueno, eso en inglés, Ham, muy bien. En español es Cam. De Cam. De Cam. Muy bien, muy bien. Los descendientes de Cam. ¿Y ustedes se acuerdan que los descendientes de Cam habían sido qué? Le echaron la maldición. Tenían una maldición. ¿Y por qué ellos tuvieron una maldición? Toda su descendencia. Por la desnudez. Porque fue corriendo a echarle el cuento del papá. Exactamente, porque si eso hubiese callado nadie se entera. Pero fue a echarle el cuento a los hermanos y ahí entonces vino una maldición sobre Canaán. Hey, es esta misma Canaán que estamos hablando. Los descendientes de Can habitan en esta tierra, pero esa tierra no será para ellos. Eso fue una de las maldiciones que le dieron, que esa tierra no les iba a pertenecer, que ellos iban a tener que pelear y que iban a perder. ¿Ok? Ya eso estaba profetizado desde Noé. ¡Wow! Desde Noé, hermanas, ya estaba profetizado lo que iba a pasar con la familia de Canaán. Si tiene alguna duda, vaya allá y léalo en capítulo 9, si mal no me equivoco, de Génesis. Entonces, dice que cuando ellos vieron que estas palabras parecían bien, decidieron, ¿sabes qué? No tardó el joven en hacer aquello. Siquem inmediatamente dijo, vamos a circuncidarnos porque la hija de Jacob le había agradado. Y él era el más distinguido de toda la casa de su padre. ¿Ok? Entonces, Hamor y Siquem, su hijo, vinieron a la puerta de su ciudad, hablaron a los varones de su ciudad, diciéndole el engaño, porque ellos ellos creían que esto era tremendo negocio que estaban haciendo. Recuerden lo que dice 2 Corintios, no se unan en yugo desigual. Y muchas veces, aunque esto solamente se aplica al matrimonio, hey, en todos los aspectos de nuestras vidas, aún en negocios, no te unan en yugo desigual con los incrédulos. Tú haces un negocio con un incrédulo y tú quieres pagar los taxis y el incrédulo dice, no, vamos a esconder lo que ganamos. No digamos cuánto ganamos, no le tenemos que pagar impuestos al gobierno. Vamos a cobrar cash, porque si cobramos por el banco se van a dar cuenta del dinero que entró. Y así sucesivamente tú vas a encontrar que el incrédulo va a tratar de estar haciendo engaños, tú queriendo hacer la cosa bien. No te unas en ese negocio, no te conviene. Ya el Señor te lo está diciendo de antemano. Tú quieres orar antes de que empiece cualquier actividad del trabajo y el otro lo que quiere, venga, vamos a beber una cervecita para empezar el día. Dice, ¿pero qué pasó? O sea, no van a estar en la misma comunión porque no hay comunión entre la oscuridad y la luz. Entonces, convencieron al pueblo. Vamos a hacer esto, este tremendo negocio. Estos varones son pacíficos, ¿ok? Son pacíficos con nosotros. Van a habitar aquí en el país, van a traficar aquí en el país, van a hacer negocios aquí. Es aquí que la tierra es bastante ancha para ellos y para nosotros también.
vamos a tomar a sus hijas por mujeres y nosotros le vamos a dar las nuestras. Así que vamos a tener aquí un melcocho entre ustedes y ellos. Mas con esta condición consentirán estos hombres en habitar con nosotros. Para que seamos un solo pueblo, tienen que circuncidarse todo varón entre nosotros, así como ellos son circuncidados. Su ganado, sus bienes y todas sus bestias serán nuestros. Solamente tenemos que convenir con ellos y habitarán con nosotros. Wow. Se han creído este engaño. Vamos a ser un solo pueblo. Recuerden que Jacob era un hombre rico, un hombre que tenía muchos ganados, tenía muchos siervos, muchas siervas. O sea, era un hombre rico realmente. Y habitando en esta tierra, tú miras un hombre rico que llega y tú quieres como que emparentar con ellos. Ese era el plan que parecía como algo divino. Esto del cielo, este plan. Cuidado con esos planes que vienen del cielo, que tú crees que vienen del cielo y resulta que son una trampa mortal. Así que ellos obedecieron al engaño. Obedecieron a Amón y a Siquén. Todos los que salían por la puerta de la ciudad circuncidaron a todo varón, a cuantos salían por la puerta de su ciudad. Todos los hombres, todos circuncidados. Y aquí vamos a ver, ¿fue esto justicia o venganza? Dice que sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, ya los hijos de Israel sabían esto porque ya ellos habían sido circuncidados también, ¿ok? Dice que cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Justicia o venganza. Y a Hamor y a Siquén, su hijo, los mataron a filo de espada. Y miren esta notita aquí. Y tomaron a Dina de casa de Siquén y se fueron. Al parecer Dina estaba en la casa de ellos. Él lo estaba pidiendo por esposa, pero ya ella estaba allí en la casa de ellos. Y dice que los hijos de Jacob vinieron a los muertos después de matar a todos estos hombres. Los otros hijos vinieron y saquearon la ciudad. O sea, Simeón y Leví mataron a todos los hombres de aquella ciudad, pero todos los demás hijos vinieron y saquearon la ciudad por cuanto habían amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas, tomaron las vacas, tomaron los asnos y lo que había en la ciudad y en el campo. Tomaron todos sus bienes. Llevaron cautivo a todos sus niños y a sus mujeres y se robaron todo lo que había en casa. Todo lo que había en cualquier casa se robaron todo. Wow. Justicia o venganza. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo. Y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán y seré destruido yo y mi casa. Una preocupación genuina, una preocupación donde, espérate, esto era solamente una ciudad. ¿Qué hay de todo el pueblo de Canaán? ¿Qué hay de todos los fereceos? Ahora todos ellos se van a juntar contra mí y me van a matar porque esto que hemos hecho, esto ha sido algo que ahora nosotros somos abominables, ¿ok? Me han hecho abominable a los moradores de esta tierra. Es interesante que él no le dice, ustedes se han hecho abominable, dice, ustedes me han hecho abominable a mí. ¿Cómo los actos de los hijos afectan a los padres? ¿Cómo él ahora está preocupado de que toda su familia puede estar en peligro de muerte? ¿Quiénes eran este Simeón y Leví en relación con Dina? Una pregunta que llega para que podamos entender
¿Por qué estos dos hermanos amaban tanto a esta hermana? ¿Por qué hablaban tanto de que esto ha sido una vileza, de que esto no se debió haber hecho en Israel, de que él amancilló a su hermana? ¿Okay? En Génesis 29, 33, 34 nos habla de que cuando concibió Lea, ellos los tres eran hijos de Lea, ¿ok? Concibió y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto yo Jehová, que yo era menospreciada, me ha dado este hijo, y llamó su nombre Simeón, ¿ok? Este era el segundo hijo. Simeón era el segundo hijo. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo porque le he dado a luz 3 hijos. Por tanto, llamó su nombre Leví. Ok. Luego en el 19 dice, después concibió Lea otra vez y le dio a luz un 6º hijo a Jacob. Ese 6º hijo duró un tiempo sin tener hijos, después de ese 6º hijo. Y luego en el 20 dice, y dijo Lea, Dios me ha dado una buena dote. Ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado a luz 6 hijos, y llamó su nombre Zabulón. Después de ese hijo, entonces viene Dina. Después dio a luz una hija y llamó su nombre Dina. Ahora, si ustedes observan, esos 2 hijos, los hijos mayores, Simeón y Leví era el segundo y el tercer hijo. El segundo y el tercer hijo eran Simeón y Leví. Y Dina era la bebé de Lea, era la nena más pequeña, era la jovencita, la última hija que tuvo Lea. Es su hermanita número 7. Tal vez ahora podemos ver un poco ese celo de esos hermanos mayores por su hermana. Tal vez lo podemos ver un poco diferente ahora. ¡Wow! Venganza, porque le hicieron daño a su hermana, ¿verdad? O justicia, porque esos hombres hicieron una vileza en Israel, algo que no se debía haber hecho. Está el engaño envuelto, la mentira. ¿Podían ellos irse y ya perdonar? ¿Cómo el Señor nos dice a nosotros? ¿Sabe que Romano nos dice, ni en la venganza, dice el Señor, yo pagaré a cada cual? No tomen la venganza en sus manos. Dejen que yo sea que haga esta venganza. Y yo creo que Dios hubiese vengado esto si ellos hubiesen dejado esto en las manos de Dios. Pero el hombre es pronto a irarse, a enojarse. Y la Biblia habla como el hombre iracundo, cuando tú estás con ira, cuando estás enojado, cómo actúas en contra de la voluntad de Dios. Una de las cosas que Dios dice, quitad de vosotros toda ira, enojo, contienda, maledicencia. ¿Por qué el Señor nos manda a quitar estas cosas de nuestras vidas? Simplemente porque esto nos puede hacer pecar. Nos puede hacer que hagamos cosas que al Señor no le agradan y terminemos cayendo de esa gracia a causa del pecado. Así que ustedes decidirán si esto es cuestión de justicia, cuestión de venganza, tal vez las dos cosas. Tal vez se le pasó la mano porque los otros hombres no habían hecho daño. El único que le hizo daño fue el príncipe Siquén. No sé por qué hicieron daño a todos estos hombres. Entonces, cuando tú empiezas a analizar estas cosas, aunque están los sentimientos envueltos, ¿qué hago yo si fuera una hija mía? ¿Qué hago yo si pasara conmigo? O sea, hay muchas preguntas que nos pueden llegar a pensar. ¿Fue esto justicia o fue esto venganza? Realmente ellos mintieron, ellos engañaron para tratar de lograr esto. Fue un plan maquiavélico, a mi entender. O sea, no se vio misericordia. Ustedes no vieron a Jacob tratando de hacer estas cosas. Si se fijan, hasta cayó por un tiempo en lo que los hijos llegaron del campo. Y déjenme aclarar esto de que llegaran del campo, generalmente las personas cuando iban al campo pasaban días en el campo. No es que ellos iban al campo y esta misma noche regresaban, no, duraban tiempo con el ganado, llevándolo a áreas donde hay comida y luego pasaban hasta a veces 2 o 3 noches y luego entonces regresaban del campo. No sabemos el tiempo que pasó, solamente le estoy dando un dato para entender que Jacob no reaccionó para ir a atacar. Ver ese otro punto de vista, muchas personas dirán, oiga, esto es porque no valoran a la mujer. No dice eso. Él dice, él cayó hasta que ellos llegaron. Cuando ellos llegaron, le dijo lo que pasó. Los hermanos se enojaron. Tal vez a veces sentarnos a analizar qué vamos a hacer en una situación como esta antes de tomar una decisión.
Sabemos que ya había una ley de Dios, la cual, por más que quisieran darle esa muchacha por esposa, se supone que no se hiciera eso en la casa de Israel. No era parte de la voluntad de Dios. Y todavía hasta el sol de hoy no es parte de la voluntad de Dios, que su pueblo se una en yugo desigual con el incrédulo. Así que, wow, después de leer esto, entonces llegamos a este punto donde tenemos que ver Génesis 34:31. La respuesta de ellos fue, ¿había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera? Esa fue la respuesta de ellos cuando su padre le cuestiona lo que ellos habían hecho. Le dice, mira, estamos en peligro ahora por sus acciones. Y ellos le dicen, ¿había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera? Yo entiendo que esto es un principio básico para entender el asunto del matrimonio. Cuando no se hace de las formas establecidas, entonces se convierte en el trato a esa mujer como si fuera una ramera, donde no se le da honra. Hay personas que dicen, pero entonces no, vamos a encasillar a unas leyes que los hombres han inventado. Hey, Dios dijo, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Fue Dios que dispuso eso. En el Nuevo Testamento Jesús enseña claramente de que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y esa unión va no solamente en el proceso de pedirla al Padre, sino también el proceso de obedecer las leyes, las cuales han sido puestas por Dios. Los gobernantes que están ahí y las leyes que rigen nuestros países, dice que por Dios han sido puestas. Y nosotros tenemos que obedecer esas leyes. Aún ante las leyes que hay en este país, si tú no sigues lo que la ley te dice, tú no estás casado. Tú no estás casado. Entonces, sí hay leyes que gobiernan al pueblo, sí hay leyes que dirigen al pueblo. Y aún aquel entonces, cuando no estaban por escrito, todavía habían principios que debían ser ordenados y guiados en Israel, en el pueblo, en la familia, porque apenas todavía era familia, ni siquiera se había convertido todavía en un pueblo. Era una familia con papá, mamás, ¿verdad? 4 mamás, un papá y estos 13 hijos. 12 hijos, pues todavía Benjamín no había nacido, valga la aclaración. 12 hijos, o sea, 11 hijos y una hija. Era una familia. Tenían siervos y siervas, pero no era todavía un pueblo. Pero sí habían ordenanzas, sí habían reglas, sí habían leyes. Terminamos aquí con el capítulo 34, hermana Alice. Sí, a mí, bueno, desde un principio que se cuidó del yugo desigual, porque incluso cuando Isaac, ¿verdad? Buscaron, cuando Jacob. Ahora, yo me pregunto, ¿por qué Dina estaba metida en ese bochinche? No sé, debe ser que, bueno, no, sería que eran más pendientes de los varones, que no fueran a casarse con mujeres extranjeras, pero ¿por qué Dina, que es parte de la familia, no está educada de que ella no puede dejarse tomar por un extranjero, por alguien que no fuera circunciso? Pues eso me parece muy extraño, porque ¿qué hacía ya ella metida ahí con Siquén? No sé, me hago la pregunta. Sí. De todas maneras, lo importante de esto es que vemos que todo ese tipo de relación hoy en día, que sabemos perfectamente que no podemos hacer un yugo desigual, porque nada de eso va a terminar bien. Nada, en ninguno de los casos, ni ninguno de los que yo conozco como cristiana, eso ha terminado bien. Incluso a mí me marcó muchísimo una joven que
que se empeñó, y que ese lo amaba y ese era el que lo amaba y ese era, pues, y se fue al mundo, pues. Y luego regresó arrepentida, pero sin una pierna, porque con ese muchacho chocó en una moto y perdió una pierna. Imagínate. A veces tienen que ver las consecuencias muy duras en sus propios cuerpos para que puedan regresar y decir, ay, me equivoqué. Por eso tenemos que estar muy atentos de ayudar, sobre todo cuando damos clases a los jóvenes, a los adolescentes, enseñarles con este tipo de historias que ninguna de las que conocemos en la Biblia y ninguna de las que hemos podido ser testigos van a terminar bien cuando se empeñan en un yugo desigual. No es posible que tú puedas conseguir mantenerte fiel con alguien si eres pareja de alguien que no ama a Dios. Y bueno, mira, írselo enseñando a los niños esto que vemos aquí y que nunca va a dejar de ser igual hasta nuestros días, ¿verdad? El yugo desigual, el unirse la luz con las tinieblas, como decía Jesús. ¿Qué comunión hay entre la luz y la tiniebla? Ninguna. Y es muy importante, pues, estas historias, conocerlas y enseñarlas para evitarle males a nuestros muchachos. Muchas gracias, Linda. Amén, amén. Una pregunta que hiciste, ¿qué hacía Dina andando con esas muchachas de aquel pueblo? Sabes que a mí todo el mundo me dice, yo soy demasiado, extremadamente súper protectora de mis niños y niñas. Wanda, pero tú no dejas a esos muchachos ir a ningún lado. Wanda, pero, ¿qué es lo tuyo? Yo, bueno, muchas veces el hecho de que nuestros jóvenes andan sin supervisión, se van a encontrar con estas encrucijadas en sus vidas, cuando nosotros podemos ayudar a evitar esto. Pero Wanda, pero ellos tienen que crecer, ellos tienen que vivir su propia vida, ellos tienen que madurar. Bueno, hay dos formas de madurar. Tú puedes madurar con los cantazos, tú puedes madurar a trancazos, pasar un trabajo, o tú puedes madurar viendo los problemas desde lejos y evitándolos. Así de sencillo. Yo no tengo que usar droga para saber que la droga es mala. Yo no tengo que andar con drogaditos para saber que la droga es mala. Yo lo puedo ver de lejos y decir, ay, parece ser que la droga es mala, no me interesa. Igual con todas las otras cosas en nuestras vidas. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres, dice la palabra de Dios. O sea, que aún tú le enseñas buena costumbre a tus hijos, si anda con malas compañías, va a ser corrompido. Va a cambiar lo que se le haya enseñado. Otra cosa es que sí, al principio vemos que a Jacob se le enseñó que no se juntara con mujeres cananitas, que no tomara de esas mujeres ni que diera a esas mujeres tampoco, que ni que diera a sus hijos tampoco a ellos. El asunto es el siguiente. Recuerden que ya no estamos hablando de niños pequeños, o sea, estamos hablando de jóvenes, tal vez adultos, jóvenes adolescentes que se están yendo por ahí por su cuenta. ¿Cuántos jóvenes no están hoy día por ahí por su cuenta? Que los padres ni saben lo que está pasando con ellos, ni saben. ¿Cuántas jóvenes no quedan embarazadas? Y tú dices, ¿y qué pasó? Pues, mamá, que la muchachita la dejaron sola. ¿Qué tú esperas? O sea, anda sola, anda con un grupo de muchachitas, anda por ahí con muchachitos. Y va a pasar, va a pasar. El cuidado que nosotros le tengamos a nuestros jóvenes, niños, va a determinar mucho. Va a determinar mucho. Ya después que son adultos, ellos pueden tomar sus propias decisiones, pero mientras son jóvenes, yo entiendo que es una responsabilidad de nosotros. Pero la sociedad en la que vivimos, donde mamá trabaja, papá trabaja, el perro trabaja, el gato trabaja, o sea, no hay quien cuide al muchacho. El muchacho está por su cuenta. Y ahí está la llave, entra, sale y pues nos vemos en la noche cuando yo llegue de trabajar. O nos vemos a las 6 cuando llegue de trabajar. El muchacho sale a las 3, de 3 a 6, 3 horas libres para hacer lo que me dé la gana. Party. ¿Sabes? Mamás que tienen nietas, que tienen abuelas, las abuelitas. Si por X o por Y
usted sabe que la muchachita va a estar sola, mira, mi niña, ven, vamos a comer un helado, ¿entiendes? Vamos a tratar de ayudar a que esos jóvenes no estén ociosos, porque la Biblia dice que está ocioso fácilmente cae en pecado. Son cosas con las que debemos ayudar, trabajar. Abuelita, busque a su nieta para que este tiempo que están sin supervisión no se nos pierdan, porque se nos están perdiendo de las manos. De las mismas manos se nos están perdiendo. Y estamos tan ocupados con nuestras vidas y no estamos dando cuenta que los jóvenes necesitan esa guía de los papás, de los mamás, de los abuelos. Esos muchachos tenían 4 mamás y todavía, miren, las cosas que pasan. ¿Pero por qué? Salió a conocer la muchacha de aquel vecindario, de aquel pueblo. No estaba con su familia. Solamente un punto, en mi opinión. Samaria, y con Samaria oramos para entonces terminar. Yo veo otra enseñanza más, no sé si soy yo, pero no solamente veo lo de que, bueno, la muchacha se fue a juntarse o lo que fuera con el muchacho, pero yo lo que veo es que todas hemos hablado de la muchacha, pero no he escuchado a nadie hablar del varón. O sea, no escuché a nadie decir por qué el varón no respetó a la muchacha. No era pueblo de Dios, es diferente. Exacto, pero es lo que tenemos que, o sea, siempre en la sociedad se le echa toda la carga a la mujer de todo. Y creo que no debe ser así. O sea, el varón debió respetar también, pero claro, él no era creyente, etcétera. Pero cuando pasan estas cosas todavía hoy día en la sociedad, por ejemplo, dicen, en un lado dice que ella fue violada, etcétera, pero ella estaba en la casa del muchacho, no estaba presa, no dice en ningún lado que ella estaba en contra de su voluntad. So, ella quiso estar con él. Ella se fue a estar con él voluntariamente. Ella provocó, porque ella sabía que no debía. Ella provocó toda esa masacre, todos esos muertos los provocó ella. Porque si ella era la que tenía conocimiento de que no debía estar allí, y lo hizo, y encima de eso se quedó con los cananitas, yo veo la culpa completamente en ella, no la veo en él. Pero en esa parte, ¿no? Pero sí creo que a veces las mamás nos ubicamos mucho en cuidar a nuestras hijas y se nos olvida enseñar a los varones el respeto a las mujeres, el que tú tienes que respetar siempre a la mujer, no matter what, sea mujer cristiana o no sea. Creo que eso es algo que debemos incluir en los varones todo el tiempo, porque veo mucho, especialmente en la sociedad latina, que boys will be boys, los varones son varones, y no es así. Pero en este caso yo creo que esto todo cae en las manos de ella, porque si ella tenía conocimiento que no debía estar allá, encima de que estuvo con él, se quedó allá, y lo que hicieron los hermanos fue venganza, porque si tú quieres hacer justicia, haces que pague el que cometió la falta, no haces que pague el resto de las personas, porque eso ya es venganza. O sea, eso realmente es venganza, no es justicia. Justicia es hacer que pague el que cometió la infracción, pero que paguen todos los que están a su alrededor, pues no, yo lo veo como venganza. Digo, es mi opinión. Y sabes que la razón por la que no nos hemos enfocado en Siquem, porque Siquem no pertenece al pueblo de Israel, o sea, la familia de Israel, Dios está trabajando con este pueblo, Dios está dándole reglas a este pueblo, no a los otros pueblos, no al pueblo de Canaán. Y por eso nos enfocamos en la enseñanza que había. Acuérdense que, aunque no estaba escrito, ya se ha hablado este tema en la familia. O sea, el abuelito lo dijo al papá, el papá ahora se lo dijo al hijo. Ellos saben estas cosas. Así que no sabemos la edad que ellos tenían, pero obviamente ellos eran mayores que Dina. Ellos eran mayores porque Dina era la más pequeña. Estos hermanos puede que fueran jóvenes adultos, ¿ok? O tal vez ya adultos. No tenemos detalle de eso, pero vemos que ya hay en su corazón, ¿sabes lo que? Tú ir a matar a una persona, porque para ellos fue algo terrible lo que pasó, pero debieron haberlo hecho solamente con Siquem, no con el pueblo entero. ¿Okay? Eso es algo que de verdad fue triste.
Doris. Pero el punto de vista de ellos estaban haciendo justicia, según ellos estaban haciendo justicia. No sé si aplica, pero en lo que Samaria está hablando, 1 Corintios 15:33, que dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Muchas veces nos unimos con personas que no tienen nada que ver con nosotros y tomamos decisiones equivocadas. Quizá ella que buscaba yéndose a conocer otras muchachas, otras costumbres, otras cosas. Muchas veces estamos buscando lo que no se nos ha perdido y vienen situaciones. Sí, así que en un principio presionen a tus hijos, miren con quién se juntan, o sea, estén tranquilos en su casa, dejen de estar buscando problemas. Si usted no lo busca, los problemas no lo van a encontrar en su casa, créanme. Vamos a orar, hermanas, y entonces la próxima semana seguimos con el capítulo 35 de Génesis, Dios mediante. Y bien interesante conocer estas porciones de la historia. Dori, dirige una oración para terminar, por favor. Gracias te damos, Señor, por esta clase. Gracias por este capítulo que tiene muchas enseñanzas. Y también, Padre, muchas cosas que debemos desechar. Aquí hay pecado, hay cosas que no te agradan. Ayúdanos a nosotras como madre que podamos enfocarnos en nuestros hijos, en tu palabra y enseñarles las cosas correctas, las buenas costumbres. Y que también le digamos a nuestros hijos que en el mundo hay cosas malas, mi Dios, que ellos puedan ver que no solamente son cosas buenas, que puedan entender tu palabra y que puedan ser obedientes también. Y ayúdanos a nosotras a mirar estos principios, estas cosas que te deshonran, mi Dios, estas cosas que no te agradan, para que nosotras también desechemos el pecado y hagamos las cosas correctamente. Gracias, Padre, porque cada capítulo que estamos estudiando nos trae nuevas enseñanzas y cosas que podemos aplicar en nuestra vida y también compartir con otras personas para que conozcan tu palabra y puedan entender estas escrituras, Padre Santo. Gracias por todo y nos ponemos en tus manos siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén.